Huí de mi marido maltratador, pero mis propios padres le condujeron directamente a mí. Cuando por fin escapé de mi matrimonio tóxico, pensé que estaría a salvo con mi familia. Pero solo 3 días después de irme, mi marido estaba en su puerta. Estaba llorando, suplicando, diciendo todas las cosas correctas. Y yo estaba aterrorizada. ¿Cómo me encontró? Mis padres le dieron mi ubicación. Lo llamaron ayuda. Yo lo llamé traición. Así que hice las maletas, los dejé atrás también y nunca miré atrás. Al crecer, mis padres nunca fueron del tipo que expresaban amor o apoyo abiertamente. No importaba cuánto me esforzara o cuánto lograra, siempre encontraban la manera de señalar en que había fallado. Si sacaba un sobresaliente, me preguntaban por qué no era matrícula de honor. Si probaba un nuevo pasatiempo, decían que era una pérdida de tiempo o que no tenía futuro. Aunque no fue un trato abiertamente abusivo, sus constantes críticas y juicios me hicieron sentir que nunca era suficiente. Y aún así, durante años, seguí intentando hacerlos sentir orgullosos, con la esperanza de que algún día me vieran como alguien valioso. Ese anhelo por su aprobación me siguió hasta la adultez y marcó muchas de mis decisiones, especialmente las equivocadas. A los 23 años, me casé con mi novio de la adolescencia, Alejandro. En ese momento, me pareció el paso lógico. Llevábamos juntos desde la secundaria, habíamos terminado la universidad y nuestras familias se llevaban bien. Mis padres, que nunca parecían aprobar nada de lo que hacía, sorprendentemente apoyaban a Alejandro. Mirando hacia atrás, creo que los impresionaba el estatus de su familia y su actitud refinada. Por primera vez, pensé que había tomado una decisión que ellos respetarían. Pero lo que comenzó como un sueño rápidamente se convirtió en una pesadilla. Tan pronto como nos casamos, fue como si Alejandro hubiera cambiado de la noche a la mañana. El novio amable y comprensivo que creía conocer se transformó en alguien irreconocible. Se volvió controlador y manipulador, siempre criticándome y encontrando maneras de aislarme de mis amigos. Su temperamento era impredecible y me descubrí caminando sobre cáscaras de huevo todos los días, aterrorizada de decir o hacer algo que lo molestara. Al principio, traté de justificar su comportamiento. Me decía a mí misma que solo estaba pasando por un momento difícil, que la presión del matrimonio y la vida adulta lo tenían abrumado. Pensé que si lo amaba lo suficiente, si tenía suficiente paciencia, volvería a ser el hombre del que me había enamorado. Pero cuanto más daba, peor se volvía. El hombre que una vez me llamaba su mundo ahora me hacía sentir que no valía nada. Me tomó años darme cuenta de que ningún amor ni paciencia iba a cambiarlo. Alejandro no quería cambiar, quería controlarme. Y cuanto más tiempo me quedaba, más me perdía a mí misma. Cuando tenía 27 años, supe que debía irme. El único problema era que no tenía idea de cómo hacerlo de manera segura. En los meses previos a mi decisión de irme, comencé a confiar en mis padres. Les conté fragmentos sobre el comportamiento de Alejandro, su ira, su manipulación, la forma en que minaba mi confianza hasta que sentía que no podía hacer nada bien. No les di todos los detalles, pero esperaba que entendieran lo suficiente como para ayudarme cuando llegara el momento. Desafortunadamente, los juzgué mal. En lugar de ofrecerme apoyo o al menos escucharme, me criticaron. Mi madre dijo que estaba exagerando, mientras que mi padre me dijo que el matrimonio no era fácil. Hiciste un compromiso, me dijo. No puedes tirar la toalla solo porque las cosas se ponen difíciles. Sus palabras me hirieron, pero me convencí a mí misma de que cuando realmente los necesitara, estarían ahí. Después de todo, eran mis padres. Seguramente no me abandonarían en el peor momento. Cuando finalmente reuní el valor para dejar a Alejandro, fui directamente a la casa de mis padres. No fue una decisión fácil, sabía que no creían del todo lo que les había contado, pero pensé que al menos estaría segura con ellos. Mi plan era quedarme 2 semanas mientras resolvía los trámites del divorcio. No quería que Alejandro supiera dónde estaba porque sabía que vendría a buscarme, y no podía arriesgarme a que me encontrara sola. Los primeros 3 días, todo pareció estar bien. Mis padres no es que me recibieran con los brazos abiertos, pero me dejaron quedarme y no hicieron demasiadas preguntas.
Empecé a pensar que, tal vez, por fin iban a apoyarme. Pero luego todo se derrumbó. El tercer día, Alejandro apareció en la casa de mis padres. Nunca olvidaré el momento en que escuché su voz en la puerta, suplicando que lo dejaran entrar. Mi estómago se encogió y entré en pánico. Había sido muy cuidadosa en mantener mi paradero en secreto. ¿Cómo lo había averiguado? No tardé en descubrir la respuesta. Mis padres lo habían llamado. Pensamos que merecía la oportunidad de hablar contigo, dijo mi madre cuando la confronté. Están casados, Lucía. No puedes huir cada vez que las cosas se complican. Tienen que arreglar esto. No podía creer lo que estaba escuchando. No solo habían ignorado todo lo que les había contado sobre Alejandro, sino que activamente me habían puesto en peligro al decirle dónde encontrarme. Mi padre trató de justificarlo diciendo que pensaban que estaban ayudando, pero lo único en lo que podía pensar era en lo vulnerable que estaba ahora que Alejandro sabía dónde estaba. Para su crédito, Alejandro no me hizo daño ese día. Lloró y me rogó que regresara, prometiéndome que cambiaría y sería el esposo que merecía. Pero yo sabía mejor que creerle. Después de ese encuentro, hice mis maletas y dejé la casa de mis padres. No podía confiar en ellos, ni con mi seguridad ni con mi futuro. Las siguientes semanas fueron un caos. Me quedé en casas de amigos mientras finalizaba el divorcio. Mis padres me llamaron un par de veces, pero sus mensajes no eran de apoyo. Me acusaban de ser egoísta, inmadura e irresponsable por haber dejado a Alejandro. Mi madre incluso dijo que estaba deshonrando a la familia al pedir el divorcio. Cada conversación me dejaba peor, así que dejé de contestar sus llamadas. Cuando el divorcio se finalizó, mis padres dejaron de intentar contactarme. Era como si hubiera dejado de existir para ellos. Al principio, su silencio dolió. Por muy mal que hubieran actuado, una parte de mí seguía esperando que algún día recapacitaran y me apoyaran. Pero no lo hicieron. Y por más que me rompiera el corazón, tuve que aceptar que nunca iban a ser los padres que necesitaba. Esa fue la última vez que hablé con ellos en años. Mirando atrás, su traición durante mi divorcio fue el golpe final a nuestra relación. Me tomó mucho tiempo dejar de culparme a mí misma por cómo terminaron las cosas. Durante meses, lloré por el hecho de que mis propios padres me habían dado la espalda. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no podía seguir aferrándome a su rechazo. Tenía que seguir adelante, por mí y por la vida que quería construir. Y eso fue exactamente lo que hice. Dejar a Alejandro y cortar lazos con mis padres me hizo sentir a la deriva, como si flotara sin dirección. Por primera vez en mi vida, estaba verdaderamente sola. Fue aterrador, pero también fue el primer paso hacia algo que ni siquiera sabía que necesitaba: libertad. Sin las críticas constantes de Alejandro ni el control sofocante de mis padres, tuve la oportunidad de descubrir quién era realmente. El primer año después del divorcio fue difícil. No tenía muchos ahorros, así que tomé trabajos como diseñadora gráfica freelance para poder pagar las cuentas. Mi pasión por el diseño siempre había sido un refugio para mí, y me aferré a ella como un salvavidas. Me mudé a una nueva ciudad donde nadie me conocía. Alquilé un pequeño estudio que apenas podía costear y me enfoqué en reconstruirme desde cero. No era una vida lujosa, pero era mía. Cada pequeño paso adelante se sentía como una victoria. El punto de inflexión más grande para mí fue empezar terapia. Siempre había pensado que la terapia era para personas con problemas más graves, sobrevivientes de traumas, personas con enfermedades mentales severas o gente con dinero de sobra para gastar en autoayuda. Pero después de años sintiéndome atrapada en la culpa y la duda, decidí darle una oportunidad. Mi terapeuta, la doctora Ramírez, era una mujer de mediana edad con ojos amables y una actitud directa. No me dejaba revolcarme en la autocompasión, pero tampoco me hacía sentir juzgada. Una de las primeras cosas que me ayudó a entender fue cuánto me había afectado el trato de mis padres. Sus críticas constantes y falta de apoyo me habían condicionado a buscar validación en los lugares equivocados, especialmente en mi matrimonio con Alejandro. No es tu culpa, me dijo durante una de nuestras primeras sesiones. Pero sí es tu responsabilidad romper el ciclo. Esa frase se quedó conmigo.
Durante tanto tiempo me culpé a mí misma por todo lo que había salido mal, mi matrimonio fallido, mi relación tensa con mis padres, incluso el hecho de no haber visto las señales de advertencia con Alejandro antes. Pero a través de la terapia, comencé a darme cuenta de que no estaba rota ni era indigna. Solo era una persona herida tratando de aprender a sanar. Con el paso de los años, las cosas empezaron a mejorar poco a poco. Mi trabajo como diseñadora gráfica dejó de ser solo trabajos esporádicos y se convirtió en una fuente de ingresos estable. Eventualmente, conseguí un empleo fijo en una agencia de diseño. Al principio el sueldo no era el mejor, pero amaba lo que hacía y me daba un propósito. Me esforcé en cada proyecto, construí un portafolio del que estaba orgullosa y con el tiempo, ascendí a un puesto mejor. Finalmente, pude mudarme de mi minúsculo estudio a un apartamento de una habitación. No era gran cosa, pero comparado con donde había comenzado, se sentía como un palacio. Más importante aún, comencé a encontrarme a mí misma otra vez. Volví a conectar con viejos amigos, aquellos de los que Alejandro me había aislado, y también hice nuevos. Retomé pasatiempos que siempre me habían interesado pero que nunca me había atrevido a probar: pintura, yoga, incluso una clase de cerámica que terminó con tazones torcidos pero una gran sensación de logro. Por primera vez en años, sentí que tenía la libertad de explorar quién era sin miedo al juicio o la crítica. Y entonces, hace 2 años, conocí a Javier. No estaba buscando una relación cuando lo conocí. De hecho, después de lo que había pasado con Alejandro, casi había jurado no volver a salir con nadie. Pero Javier era diferente. Era cálido, paciente e increíblemente amable, el tipo de persona con la que te sentías segura solo por estar cerca. Nos conocimos en un evento de networking para creativos, y lo que comenzó como una conversación casual sobre programas de diseño se convirtió en horas hablando de todo, desde viajes hasta nuestros libros favoritos. Javier no era un hombre sin equipaje. Era padre soltero de una niña de 8 años llamada Sofía, y desde el principio fue claro sobre lo mucho que ella significaba para él. «Ella es mi prioridad», me dijo en nuestra segunda cita. «Si eso es un problema, lo entenderé». No era un problema. De hecho, eso hizo que lo respetara aún más. Ver a Javier con Sofía fue como presenciar una clase maestra de crianza. Era atento y comprensivo, pero también firme cuando era necesario. Le daba el tipo de amor y apoyo que yo siempre había deseado recibir de mis propios padres, y supe desde el principio que sería un gran compañero. Nuestra relación creció de manera natural y sin prisas, y antes de darme cuenta, me estaba enamorando, no solo de Javier, sino también de Sofía. Ella era dulce y curiosa, siempre haciendo 1000 preguntas y contando chistes que me hacían reír hasta las lágrimas. Convertirme en parte de su pequeña familia fue como encontrar un hogar que nunca había tenido. Cuando Javier me propuso matrimonio hace 1 año, no dudé en decir que sí. Nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima con unos cuantos amigos y familiares cercanos. Sofía fue la niña de las flores y se tomó su papel muy en serio, esparciendo pétalos con la precisión de una profesional. Fue el día más feliz de mi vida, y por primera vez sentí que tenía una familia en la que podía confiar. La vida con Javier y Sofía ha sido todo lo que nunca pensé que podría tener. Hemos construido un hogar lleno de amor, risas y respeto, un contraste absoluto con el caos y la toxicidad de mi pasado. Sofía me llama Lucy, y aunque nunca intentaría reemplazar a su madre, que sigue presente en su vida, he encontrado un lugar especial en su corazón. Verla crecer y florecer ha sido una de las mayores alegrías de mi vida. Pensé que mis padres ya eran parte de mi pasado. No había sabido nada de ellos desde mi divorcio, y hacía mucho que dejé de esperar su aprobación. Para mí, eran solo un capítulo cerrado. Pero entonces, hace 1 mes, todo cambió. Durante años, viví bajo la suposición de que mis padres eran un capítulo cerrado. No me habían buscado después del divorcio, y dejé de esperarlo. Me enfoqué en mi propia sanación, en construir una nueva vida con Javier y Sofía, y en encontrar felicidad en mis propios términos. Pero hace 1 mes, algo inesperado ocurrió. Todo comenzó con un mensaje de una vieja amiga. ¿Has visto este documental?, me preguntó, seguido de un enlace al proyecto de un cineasta local sobre abuso emocional y financiero.
Creo que deberías verlo. Es sobre Alejandro. No sabía qué pensar. No había seguido la pista de Alejandro desde el divorcio y no tenía interés en revivir el pasado. Pero la curiosidad me ganó y esa noche me senté a ver el documental. Lo que vi me dejó sin palabras. El documental hacía un análisis detallado de la vida de Alejandro después del divorcio y no era bonito. Se había convertido en un caso de estudio sobre un manipulador y estafador emocional. La historia mostraba cómo había engañado a varias mujeres, arruinado sus vidas tanto emocional como financieramente e incluso se había involucrado en negocios turbios que dejaron a varios socios en la bancarrota. Aunque no usaban su nombre real, los detalles eran tan específicos que cualquiera que lo conociera lo reconocería al instante. Verlo fue como revivir una pesadilla. Siempre supe que Alejandro había sido un esposo horrible, pero nunca imaginé el nivel de su engaño. Descubrir el daño que había causado a otras personas fue aterrador, pero también me dio una extraña sensación de validación. Durante años sentí que nadie me creía cuando intentaba explicar lo que había pasado con él, ni mis amigos, ni mis padres, ni siquiera yo misma a veces. Pero ahora había pruebas innegables del tipo de hombre que era. Después de que el documental se hiciera viral, mi teléfono explotó con mensajes. Viejos conocidos me escribieron cosas como, «Te salvaste de milagro» o «No puedo creer que hayas pasado por eso». Fue abrumador, pero la sorpresa más grande llegó cuando mis padres intentaron contactarme. Primero fue un mensaje de mi madre. Un texto largo y emocional en el que se disculpaba por no haberme creído años atrás. Me decía que ella y mi padre habían visto el documental y que eso les había abierto los ojos. Me rogaba que les diera una oportunidad para enmendar el daño. Luego vinieron los mensajes de mi padre. En uno de ellos, con voz entrecortada, dijo, «Nos equivocamos. Ahora lo vemos y lo sentimos mucho. Por favor, permítenos arreglar esto». Era mucho para procesar. Una parte de mí quería creerles. Después de todo, eran mis padres, y en el fondo siempre había esperado que recapacitaran algún día. Pero otra parte de mí no podía olvidar cómo me habían abandonado cuando más los necesitaba. Durante días, me debatí sobre qué hacer. Javier, siempre la voz de la razón, me recordó que no les debía nada. Tuvieron años para intentar arreglar las cosas, me dijo con calma. ¿Por qué ahora? Porque un documental los avergonzó públicamente. No dejes que la culpa te haga abrirles la puerta otra vez. Sabía que tenía razón, pero no era tan simple para mí. Por mucho que me hubieran herido, seguían siendo mis padres. Una parte de mí quería escucharlos, aunque solo fuera para encontrar algo de cierre. Finalmente, decidí responderles, pero con mis propias condiciones. Les escribí diciendo que podíamos hablar en un lugar neutral, un café a mitad de camino entre su ciudad y la mía. El día de la reunión, llegué nerviosa pero determinada. Quería creer que mis padres habían cambiado, que realmente se arrepentían de lo que me habían hecho. Pero en cuanto empezaron a hablar, supe que nada había cambiado. Mi madre fue la primera en hablar. No sabíamos que Alejandro era tan malo, dijo con tono defensivo. Si hubiéramos sabido, habríamos hecho las cosas de otra manera. Esperé una disculpa, pero nunca llegó. En cambio, se lanzó a una larga explicación de cómo el documental les había abierto los ojos y cómo lo único que querían era seguir adelante. Somos familia, Lucía, añadió. No podemos dejar que el pasado nos separe. Mi padre asintió. Pensábamos que estábamos haciendo lo correcto en su momento, dijo, como si eso justificara todo. No queríamos lastimarte. Sus palabras sonaban huecas. No estaban pidiendo perdón por cómo me trataron, solo estaban tratando de justificarlo. En un momento, mi madre incluso dijo: tal vez si hubiera sido más clara sobre lo que pasaba con Alejandro, no habríamos malinterpretado la situación. Esa fue la gota que derramó el vaso. Incluso después de todo, seguían buscando la manera de culparme. Sentí un nudo en la garganta mientras me daba cuenta de que nunca cambiarían. No querían hacer las paces, solo querían liberarse de su culpa. Creo que hemos terminado aquí, dije, poniéndome de pie. Estoy feliz con mi vida y no quiero reabrir heridas. Dejemos las cosas como están.
Mis padres se quedaron atónitos. Mi madre intentó protestar, pero no le di la oportunidad. Salí del café con el corazón pesado, pero con la determinación intacta. Pensé que ese sería el final, pero una semana después, cruzaron un límite que no podía ignorar. Sofía tenía una obra de teatro en la escuela ese fin de semana, algo que había estado esperando con emoción. Javier y yo estábamos orgullosos de lo mucho que se había esforzado y no veíamos la hora de verla actuar. Pero cuando escaneé el público aquella noche, mi estómago se hundió. Sentados unas filas atrás, sonriendo y conversando con otros padres, estaban mis padres. No les había dicho sobre la obra. Debieron haberlo visto en una publicación de Javier en Facebook. Pero lo que más me enfureció fue la forma en que actuaban, como si fueran parte de la familia. Se presentaban ante los demás como los abuelos de Sofía, ignorando por completo los límites que había establecido. Sofía, confundida, se inclinó y le susurró a Javier, ¿quiénes son ellos? Javier apretó la mandíbula. Hablaremos de eso luego, cariño. Tuve que sacar a mis padres del auditorio y decirles que se fueran. Mi madre comenzó a llorar, diciendo que los estaba castigando por sus errores del pasado. Mi padre intentó argumentar que solo estaban tratando de estar ahí para mí ahora. Pero no iba a tolerarlo. No se trata del pasado, dije entre dientes. Se trata de que ustedes no respetan mis límites. Lárguense. Ahora. Hice todo lo posible por no armar un escándalo. Finalmente, se marcharon, pero el daño estaba hecho. Javier y yo estábamos furiosos, no solo por la falta de respeto a nuestros deseos, sino porque habían involucrado a Sofía en su drama. Esa noche, les envié un mensaje diciendo que su comportamiento era inaceptable y que necesitaba espacio. Si siguen cruzando límites, escribí, no tendré más opción que cortarlos de mi vida completamente. No recibí respuesta, pero sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que intentaran algo más. Y no tardaron en hacerlo. Una semana después, recibí una llamada de la directora de la escuela de Sofía. En cuanto vi el número en mi pantalla, sentí un escalofrío. Hola, Lucía, dijo en un tono amable pero serio. Quería hablar contigo sobre algo inusual que ocurrió con Sofía. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué pasó? Tus padres llamaron a la escuela e intentaron obtener información sobre su horario, explicó. Afirmaron que tenían permiso tuyo y de Javier para recogerla después de clases. El aire se me atascó en la garganta. ¿Qué? Por supuesto, no les dimos ninguna información. Pero quería avisarte porque parecían bastante insistentes. Cerré los ojos, tratando de controlar la rabia y el miedo que me invadían. Gracias por llamarme, le dije con la voz temblorosa. Por favor, no les den ningún tipo de acceso a Sofía. No tienen mi permiso. La directora me aseguró que lo manejarían, pero la llamada me dejó temblando. Cuando se lo conté a Javier, su rostro se puso rojo de furia. Esto ya es demasiado, dijo, caminando de un lado a otro. No solo están ignorando tus límites, ahora están tratando de meterse en la vida de Sofía. Eso no lo vamos a permitir. Y tenía razón. No podía seguir permitiendo que mis padres cruzaran líneas sin consecuencias. Javier y yo decidimos consultar a un abogado para averiguar cómo protegernos. Después de exponer toda la situación, la abogada nos dijo lo que en el fondo ya sabíamos. Tienen motivos sólidos para una orden de restricción, nos aseguró. Claramente están ignorando sus límites y poniendo en riesgo la estabilidad de su familia. Con su ayuda, presentamos los documentos necesarios. Fue un proceso emocionalmente agotador tener que revivir cada traición, cada invasión de privacidad. Pero sabía que era necesario. La orden de restricción fue aprobada unas semanas después. Se les prohibió contactarme a mí, a Javier o a Sofía de cualquier manera, y tampoco podían acercarse a nuestra casa o a la escuela. Si la violaban, enfrentarían consecuencias legales. La reacción de mis padres fue exactamente lo que esperaba. Mi madre me dejó un mensaje llorando, diciendo que no podía creer que estuviera destruyendo a la familia, y acusándome de ser desagradecida. Mi padre, por otro lado, me envió un correo desde una cuenta nueva, porque ya lo tenía bloqueado,
diciendo que Javier me estaba lavando el cerebro y que una hija no puede borrar a sus padres de su vida. Sus palabras ya no me dolían. Lo único que sentía era alivio. Después de la orden de restricción, la vida finalmente empezó a sentirse tranquila. No más llamadas, no más intentos de irrumpir en nuestra vida. Y con el tiempo, dejé de mirar atrás. No era la familia con la que nací, pero tenía la familia que elegí. Javier, Sofía y yo seguimos construyendo nuestra vida juntos. Nos mudamos a una casa más grande, adoptamos un perro y empezamos nuevas tradiciones como familia. Una noche, mientras Sofía jugaba y Javier me abrazaba en el sofá, me dijo: «Eres la persona más fuerte que conozco». Sonreí con lágrimas en los ojos. «No siempre me siento fuerte», admití. Javier me besó la frente. «Pero lo eres». Y por primera vez en mi vida, le creí.